Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la última hora mundial. Las elecciones estadounidenses siguen causando controversia y esta vez han salido los abogados de Trump a comentar el supuesto fraude electoral y las acciones que están tomando al respecto. Rudy Giuliani, uno de los abogados de Trump, exalcalde de Nueva York, ha dicho directamente que hay una especie de conspiración a nivel nacional para amañar estas elecciones presidenciales y favorecer a los demócratas para que gane Joe Biden. Y ha enumerado una serie de cosas que, según él, han sucedido. Por ejemplo, que ha votado gente que ya ha fallecido, irregularidades con el sistema de votación electrónica y cientos de testimonios que, según él, tienen ahora mismo en poder. Testimonios que serían una prueba para demostrar este supuesto fraude electoral. Would suggest that there was a plan from a centralized place to execute these various acts of voter fraud, specifically focused on big cities controlled by Democrats. The number of voter fraud cases in Philadelphia could fill a library. Los abogados y la asesora legal de Trump han arremetido también contra los medios de comunicación. This is basically an opening statement so the American people can understand what the networks have been hiding. And it's outrageous that it's tolerated, and it's tolerated because you condone it in the press, and you don't cover it, and you don't condemn it. There are many more affidavits here. I'd like to read them all to you, but I don't have the time. You should have had the time and energy to go look for them. That's your job. Y hace unas semanas el abogado Giuliani profundizaba en su canal de YouTube acerca de las supuestas irregularidades en el proceso de recuento de votos. The fake media is reporting over and over again, including Fox, that there is no evidence, hard evidence of fraud. There are thousands of pieces of evidence of hard fraud. They just don't publish it. The ballots that were so disputed, the ballots that were new to this election, we never had that before. We had absentee ballots, but not you could just mail in. And we never had so many mail-in ballots to deal with. Michigan set up a lawful procedure for doing that. Critical to the lawful procedure, of course, was the inspection by both parties. And from time immemorial, when absentee ballots are counted, the city or state worker sits in the middle, has the ballot. On one side is a Republican, the other side a Democrat, liberal, conservative, whatever. They pull out the envelope. They all look at the envelope. They see whether all the identifying data is there. They see if it looks good or suspicious. In this case, there was no Republican. Rarely was there even a Democrat. A couple of times you'll see there were two Democrats and no Republican. No Republican got to see that. Otra demanda que han interpuesto los abogados de Trump se centra en el sistema de votación electrónica. Concretamente se ha mencionado mucho en los últimos días la empresa Dominion, que, según dicen algunos republicanos y los abogados de Trump, estarían detrás de varias irregularidades en este proceso de votación electrónica. Attorney Sidney Powell is leading the charge against Dominion, and she says she has enough evidence of fraud to launch a massive criminal investigation. We have sworn witness testimony of why the software was designed. It was designed to rig elections. He was fully briefed on it. He saw it happen in other countries. It was exported internationally for profit by the people that are behind Smartmatic and Dominion. They did this on purpose. It was calculated. They've done it before. We have evidence from 2016 in California. We have so much evidence, I feel like it's coming in through a fire hose. Y aquí lo curioso es que un miembro del Congreso estadounidense llamado Gomert sacó a la luz que presuntamente una empresa que tenía sede en Barcelona, España, una empresa que se llama Scyttel, habría estado implicada también en estas irregularidades del sistema de votación electrónica. Una de las noticias más citadas fue una supuesta redada del ejército estadounidense en un centro de operaciones donde estarían los servidores de Scyttel en Frankfurt, Alemania.
Al respecto, los medios de comunicación y varios fact-checkers salieron rápido a desmentir esta noticia, diciendo que Dominion no está afiliada a Scyttel y que el ejército estadounidense no ha incautado ninguno de sus servidores. Pero aquí lo interesante es que desde su cuenta de Twitter oficial de Scyttel pusieron un link a este artículo donde desmienten esta noticia. Y en los comentarios de este tweet vemos toda una investigación por parte de algunos usuarios de Twitter. Aquí vemos este usuario que rastreó la IP de Scyttel y efectivamente la IP cuadraba con Frankfurt, Alemania. Y más curioso aún es que vemos artículos del año 2019, por ejemplo este que dice radiografía de Scyttel, la empresa bajo lupa tras el fiasco del 26M. El artículo dice que el trabajo de esta compañía barcelonesa ha levantado una polvareda de críticas mucho antes incluso de que abrieran los colegios electorales el 26M. A ello se sumaron la deficiente formación ofrecida a los representantes de la administración, también un proceso de transmisión más lento y farragoso y una presentación confusa de los resultados provisionales en la web oficial. Y este otro artículo dice que así fue el desastroso recuento de Scyttel el 26M en 2019, el año pasado. Formadores sin preparar y conexiones fallidas. Es decir, que ya hay un precedente de irregularidades en elecciones con esta empresa Scyttel. Luego vemos a Jon Voight, conocido actor estadounidense, el padre de Angelina Jolie, que ha posteado un vídeo criticando la supuesta victoria de Biden. My fellow Americans, I stand here with all that feel as I do, disgusted with this lie that Biden has been chosen, as if we all don't know the truth. And when one tries to deceive, we know that one can't get away with it. There will be a price to pay. The ones who are jumping for joy now are jumping toward the horror they will be in for, because I know that the promises being made from the left to the American people will never come to be. My friends of all colors, races, and religions, this is now our greatest fight since the Civil War, the battle of righteousness versus Satan. Yes, Satan, because these leftists are evil, corrupt, and they want to tear down this nation. We must not allow this. We must fight this corruption that has taken over. Luego, una noticia curiosa es que Henry Kissinger ha advertido a Joe Biden que deberá dialogar con China para evitar un catastrófico conflicto militar. Dice que la administración de Biden deberá restaurar la comunicación con China porque ha sido severamente dañada por el actual presidente Donald Trump. En una entrevista con Bloomberg ha asegurado incluso que a menos que exista alguna base de acción cooperativa entre los dos países, el mundo decaerá en una catástrofe comparable con la Primera Guerra Mundial. Y ha dicho también que la tecnología militar actual podría causar que una crisis como esta sea aún más difícil de controlar. O sea que está pintando básicamente a Biden como el salvador en un supuesto conflicto entre Estados Unidos y China. En fin, cosas muy extrañas están sucediendo estos días y tendremos que ver cómo acaba todo este proceso. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.